presentarnos ahora en temas de carácter local, luego de que se cumpliera el pasado día sábado un mes en funciones de las nuevas autoridades. El alcalde Pedro Palacios dio una rueda de prensa el día lunes para comentar los avances que se habían tenido en estos 30 días. Esencialmente lo resumió en algunos aspectos, como que se han agilitado ya los trámites que se realizan en el municipio. También dijo que la ciudad no se encuentra paralizada, pues continúan los proyectos de la administración anterior que tienen su POA, su programación y financiamiento. Y también dijo que se están preparando nuevos proyectos que son materia de la campaña electoral que le llevaron a él al poder. Hemos invitado en esta mañana al ingeniero Omar Álvarez, concejal del movimiento Renace. Él preside la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales y participa también en otras comisiones en su calidad de concejal en el municipio de Cuenca. Bienvenido, ingeniero Álvarez. Quisiéramos también conocer su punto de vista sobre cómo se ha avanzado en este primer mes. Muchísimas gracias, estimado Gustavo, Rosana. Un saludo cordial a los oyentes de Ondas Azuayas. Y pues sí, un balance con altos y bajos respecto a este primer mes de administración. En cuanto a lo que hemos escuchado y hemos quizás participado también de algún diálogo con el señor alcalde, coincidimos en sus apreciaciones en cuanto a la preocupación de la realidad actual del municipio y también pues como algo propio del proceso de transición, la administración actual ha tenido que estabilizarse bajo la realidad que había quedado desde la alcaldía del ingeniero Cabrera. Lo que nos corresponde al Consejo Cantonal, de igual manera, reconocer en detalle la realidad legislativa en la que quedó el Consejo anterior y desde ahí pues también ya preparar una agenda legislativa, un acuerdo de trabajo para ir evacuando los temas pendientes que han quedado, temas que ciertamente son urgentes y que debemos hacerlo a la brevedad posible, evacuar este paquete de posibles ordenanzas y luego las que correspondan ya en la dinámica actual de lo que habíamos propuesto y como creemos es necesario un clamor ciudadano. Un balance de un mes de estabilidad, diría yo. Es muy poquito tiempo, estamos conscientes y la ciudadanía igual, pero de alguna manera van convirtiéndose en una especie de vectores para indicarnos hacia dónde nos dirigimos. Conociendo de alguna manera realidades ya más precisas, anteriormente pues habían algunas formas de analizar la realidad institucional del gas municipal y sus empresas también, ¿no? Muy preocupados por la realidad del tranvía, de la movilidad, del sistema de mercados, el conflicto que se está generando cada vez más respecto a la plazoleta San Francisco y pues en lo legislativo decía preocupados de nuestra Comisión de Áreas Históricas de que todavía no se puede conformar a plenitud por cuanto los miembros que la conforman por disposiciones en la actual ordenanza no es posible que las vacantes que se deban cubrir puedan ser llenadas porque pues bueno, la directriz de la ordenanza es un poco más compleja y se requiere la participación de muchos entes externos de la municipalidad, ¿no? Representantes de las universidades, de la misma ciudadanía, y ahí pues estamos un poco empantanados, por decirlo de alguna manera, no en el consejo actual, sino una realidad desde hace 8 meses atrás que fenecieron los periodos de los miembros de esta comisión y desde octubre del 2018 hasta la fecha no es posible reconstituir. Estamos en esa línea como una urgencia con la sindicatura del gas municipal para pues a la brevedad posible ojalá poder configurar la comisión y atender 2 frentes que son claros. Uno de los temas, ingeniero Álvarez, que nos parece, dando un punto de vista personal, muy modestamente, que debe ser asumido con prontitud y además ejerciendo autoridad por parte del alcalde Pedro Palacios desde de la Plaza de San Francisco. Se ha hablado tanto, se ha planificado tanto esta plaza, creo que son proyectos que superan los 30 años de planificación. Estuvimos en el último lustro durante toda la administración de Marcelo Cabrera hablando sobre este proyecto. Se presentaron estudios a profundidad
estuvimos a mitad del periodo observando en el marco de la Universidad de Cuenca la presentación de un hermoso proyecto en el cual se presentaba San Francisco renovado. Siempre existía la polémica de expertos que pensaban que debía conservarse de otra manera, con algunos detalles, pero en general se hizo un muy buen trabajo. Pero uno de los puntos más conflictivos ha sido la presencia de los comerciantes en esta plaza. Hasta donde nosotros conocíamos, la idea era tener un uso itinerante de la plaza, eventualmente para eventos culturales, eventualmente para eventos comerciales, la presencia de ciertas etnias, fundamentalmente los otavaleños y otras que podrían, como parte de esa imagen étnica del país, presentar además buenos productos al público de artesanía ecuatoriana, etcétera. Pero esto se desvirtuó, y hay que decirlo muy claro, lo hemos dicho incluso a los propios responsables de esto. Hubo medidas clientelares del alcalde Marcelo Cabrera, que no pudo decir no, de Montserrat Tello, que también dio concesiones, y quedaron los comerciantes allí. Así que nos construyeron casetas que de móviles no tienen nada y que son el principal foco de problemas al momento. La solución que escuchamos se estaba pensando por parte del alcalde es el de poner aleros para que protejan mejor, que no van a ser muy diferentes a los plásticos emergentes que han puesto allí los vendedores. Esas no son las soluciones. Creo que es el momento en que la ciudad asuma este tema con más propiedad, las autoridades ejerzan el poder que les ha dado y pongan orden en esta plaza, que es uno de los rincones más bonitos, que puede ser el de mayor atractivo, y no se compadece con la situación en la cual se está con 4 cuasi propietarios de estas cabinas que deterioran totalmente la imagen de esta plaza. Ojalá usted, como presidente de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales, pueda llevar adelante ya y sacar decisiones más drásticas realmente. Sabemos que es difícil, hay grupos humanos que tienen sus aspiraciones, pero que podrían, estamos seguros, ser compensados de alguna manera, pero la plaza debe tener un tratamiento totalmente diferente. Por supuesto, compartimos plenamente su criterio, pero quizás también hay que adicionar un elemento que para Cuenca y en la historia de la ciudad es muy, muy importante tenerlo presente. La Plaza de San Francisco, como la conocemos, es una de las plazas más icónicas, posiblemente es parte, de hecho, de los elementos de los primeros trazos de la ciudad de Cuenca desde su fundación. Así es. Es decir, tiene una historia que ya vamos alrededor de cerca de 500 años. Y fue una plaza, efectivamente, desde siempre. O sea, no fue un parque, fue una plaza. Se lo concibió justamente en términos de lo que quizás los españoles en su época tenían en su cosmovisión de conformar los centros urbanos, bueno, lo que decimos centros urbanos en la actualidad, el Parque Central, la cárcel, el camal, los servicios, digamos, que de un centro poblado, y la plaza, que es pues el lugar de encuentro con el pueblo, para el comercio, y desde ahí ha mantenido esta tónica. Y mire que las coincidencias, porque estamos ya a las puertas del bicentenario de emancipación política. Mire, en el diario El Progreso, en 1929, cuando se celebraba el primer centenario de la emancipación política, se relatan hechos que diría muy, muy similares a los de la actualidad. Es decir, han pasado 100 años y no ha sido posible hacer el cambio de uso de la plazoleta. Mira, en 1953 se construye a pocos metros de San Francisco el mercado 10 de agosto, con la intencionalidad de trasladar todo el comercio de la Plaza San Francisco hacia el mercado, y tampoco se lo pudo hacer. Es decir, hay un componente cultural tan arraigado en los ciudadanos que va a ser muy complicado el evacuar. Ciertamente es un proceso, y entendemos que en la administración pasada debe haberle sido muy difícil, no tanto por clientelismo político, sino por presión ciudadana. Sin embargo, pues desde la realidad actual habrá que seguir haciendo un proceso de cambio. Digamos, no podemos satisfacer a todos. Algunos quedamos defraudados en ciertos elementos que se nos había indicado en su momento, como por ejemplo en el estudio de la Universidad de Cuenca se hablaba de construir un parqueadero, cosa que finalmente no se lo realizó, porque entendemos, en contrario, vestigios de elementos patrimoniales.
La conformación de la actual Plaza San Francisco mantiene todavía estos cubículos, ¿no? Son 60 cubículos que de alguna manera están mejor que antes, no es lo óptimo. Es decir, se va haciendo proceso, me pensaría yo, y en un mediano plazo. Eso es lo que preocupa. Una plazoleta tan icónica, si me permite, Rosana, que le da a Cuenca una tónica especial como algunas de las ciudades europeas. Tiene una similitud muy grande con estas formas de diseño de arquitectónico desde el siglo XIX, siglo XX, es similar a estas ciudades españolas, lo cual le da un valor interesante adicional a esta joya arquitectónica, patrimonial que tenemos en la ciudad. Justamente lo que preocupa respecto de aquello es que hemos esperado muchos años por una transformación, pero vemos que ese modelo de gestión no llega y que los problemas sociales, sobre todo, que se suscitan alrededor de esta plaza, no solamente son las ventas y el desorden en las ventas, sino también es un problema de insalubridad, es un problema de higiene, es un problema de delincuencia, no se construyeron servicios higiénicos, por ejemplo, ahí se hablaba de que en este centro comercial aledaño se podía hacer uso de estos servicios, la gente que se agrupaba en la plaza en busca de empleo, o sea, es una serie de problemas sociales que están alrededor de, no solamente de la infraestructura de la plaza, sino que hay una problemática que va mucho más allá. Esto sí es una realidad absoluta y que tendrá que la administración del alcalde tomar resoluciones inmediatas. Desde la comisión intentaremos también proponer alternativas, porque sí es verdad, parece que en el diseño, más allá de que nos guste o no, a muchos cuencanos hemos hecho unas críticas que me imagino que el propio señor alcalde se habrá dado cuenta, y no sé qué sucedió en la etapa de planificación de que no se haya previsto unas mínimas baterías sanitarias, porque las que usted está haciendo el comentario es en el Pasaje León, este edificio patrimonial, propiedad de la ciudad de Cuenca, que mire, el edificio muy hermoso, por cierto, del Pasaje León, actualmente lo ocupa la Dirección de Áreas Históricas, pero en principio era un edificio pensado para dar cabida a los comerciantes de la Plaza San Francisco, cosa similar a lo que sucede con la otra casa también de la municipalidad patrimonial, la Casa de la Mujer. Eran dos espacios para, pues, que sirvan como centros comerciales para los expendedores de la plazoleta San Francisco, pero es que están arraigado este elemento y esta presión social que las administraciones de turno, no solo la del ingeniero Marcelo Cabrera, en su momento también Paul Grande y los que han estado, el arquitecto Cordero, no han tenido la posibilidad de afrontar con la dureza quizás o con la radicalidad para dejar libre la plazoleta. Yo me atrevería a pensar que es un proceso, ¿no? Conjuntamente con la propuesta también, porque no se trata solo de evacuar, de quitar, sino de ofrecerles a los comerciantes y a los ciudadanos alternativas, pero alternativas viables. Se requiere realmente un plan de manejo bien concebido, con objetivos muy claros de hacia dónde se quiere llevar a esta plaza. Respecto, por ejemplo, a todos los amigos artesanos, trabajadores que pues se congregan, y no de ahora, me atrevería a decir desde los orígenes de Cuenca, es el espacio en donde el que requiere de un artesano va y lo encuentra ahí en la plazoleta San Francisco. Se construyó una bonita casa en el sector de San Roque. Sin embargo, es decir, no es problema de los amigos, trabajadores, artesanos. Escuchábamos algunos testimonios que pasamos la semana pasada en esta radio. Ellos decían, aquí no tenemos demanda, nadie nos visita, nos han hecho este sitio para venir a dormir y a ver televisión. Justamente, y a eso me refería, este otro factor, no solamente es eso, sino es que los cuencanos en sí mismos todavía mantenemos en el imaginario esa costumbre de que cuando requerimos de mano de obra, vamos a la plazoleta San Francisco. Entonces habrá que hacer un plan más sostenido. Pero en forma natural incluso entendemos que estas personas que son en esencia desocupados o subocupados están encontrando otros sitios, pero no de una manera ordenada en la ciudad. ¿Cómo no? Y en esto habría que trabajar más bien intentando poner un poco más un orden y un acuerdo entre todos para, pues, en conjunto ir cambiando las costumbres que tenemos para no pauperizar el sector y no llegar de nuevo a que en unos pocos años volvamos a tener ese caos en el que se convirtió San Francisco en los últimos 20 años.
Pero a lo que me refiero es que los elementos culturales habría que mirarlos quizás desde otra óptica, rescatando la esencia de la cuencanidad y lo que representa San Francisco. Por ahora, el alcalde se ha manifestado, y así lo hemos conversado también en la Dirección de Áreas Patrimoniales, por lo menos darle una solución inmediata a la realidad en la que se está convirtiendo San Francisco ahora. Parece que el diseño de estas casetas tuvo quizás algún error, más allá de que podría haber una línea arquitectónica interesante, pero no se compadece con la realidad ya del uso como tal. No es solamente el diseño, es incluso el concepto de qué es lo que debería venderse en esa plaza. No queremos una extensión de la Feria Libre junto a la Catedral de Cuenca. Es decir, si van a haber ventas allí, debería ser ventas de artesanía ecuatoriana, de cosas que realmente signifiquen una buena presentación de la ciudad, del país, de la región para los turistas, no el tipo de productos, sin desmerecer el derecho que tienen los comerciantes a trabajar y la necesidad de estos productos, pero debería expendérselos en otros espacios, no precisamente en esta plaza. Se está en esa línea y yo creo que sí hace falta seguir caminando al respecto. Pensaría que se han dado interesantes pasos, quizás no los totales que habíamos aspirado, pero de todas maneras la realidad actual es mucho mejor de la que tuvimos hasta hace un año atrás. Sin duda, ha mejorado la plaza, hay que reconocerlo. Sí. Y hay que darle un poco más de vida y por suerte, en el caso nuestro también compartimos la Comisión de Educación y Cultura y creo que podemos complementar de muy buena manera esto para darle una mayor vida a San Francisco, quizás también presionar, solicitar que se atienda la plazoleta desde otras ópticas, mejorar la iluminación, que tiene una vocación cultural muy importante esta plaza que está también subexplotada. Y en algo que estamos proponiendo a nivel de la Comisión de Cultura, rescatar esa vocación cultural de Cuenca, pero una cultura más popular, una cultura que llegue más al pueblo, no solamente que se encierre en las paredes de los museos, sino que se los abra hacia la ciudadanía. Y San Francisco, junto con la plazoleta 9 de octubre, Santo Domingo, podría ser un muy interesante corredor turístico, cultural, gastronómico, que además de revitalizar a Cuenca, una Cuenca nocturna, una Cuenca cultural, pues también pueda revitalizar otros temas como es el turismo, como es los emprendimientos, la producción. Es decir, hay un plan que estamos por proponerlo en estos días, es a lo que nos referíamos, los 30 días de estabilizarnos en la realidad actual, tanto administrativa del señor alcalde cuanto legislativa a nivel del Consejo Cantonal, y desde aquí pues ya pisando sobre firme, poder desarrollar los proyectos que estamos pensando, teniendo la certeza de que sí vamos a ir a días mejores, estimado Gustavo. En el tema de la cultura, ingeniero Álvarez, siendo usted también miembro de la Comisión de Cultura, se inició esta semana con una manifestación pública que significa una protesta del ámbito cultural. Estuvo allí el alcalde, estuvo el prefecto, estuvo el presidente de la Casa de la Cultura local, protestando por el centralismo absorbente que perjudica a esta zona del país, en este caso a la cultura. El presidente de la Casa de la Cultura ha señalado cifras, más del 50% del presupuesto nacional que dedica para cultura el gobierno y que entrega a la Casa de la Cultura se queda en la capital de la República. Cuenca, ponía el ejemplo también con cifras, recibe menos de una décima parte de lo que maneja la capital de la República, y esto realmente no se compadece. Hay una correlación que debería haber con el quehacer cultural en cada ciudad, y en base a eso deberían también darse las facilidades a través del dinero que es necesario para tener éxito en este ámbito. ¿Qué se puede hacer en todo caso desde el Consejo Municipal sobre este tema? Desde el Consejo, pues similar a lo que sucede en la Casa de la Cultura, habría que trabajar para quizás permitirle un mayor espacio de incidencia en la dinámica de la ciudad, pero más bien sumados a la propuesta, al reclamo que hace Martín Sánchez, un gran amigo que le felicitamos y le hemos apoyado en esta lucha frontal, sin temores de hacer los reclamos que además son justos, ¿no? Pues, cultura es uno de los ámbitos en los que Cuenca está siendo desatendida, y en eso el señor alcalde también le tocará una suerte de presión mayor para que sean atendidos otros espacios y Cuenca no se vea cada vez más relegada de lo que quizás, no digamos que hayamos logrado mucho, pero en otros años estuvimos como que mejor posicionados en términos
de una ligera autonomía. Lo que sucede con cultura es una realidad latente, similar sucede en deportes, similar en otras áreas de atención. Una simetría total entre lo que sucede en el austro del país en general con el norte del Ecuador. Y no se compadece con, es decir, hay una inequidad absoluta. La proporción con la que el austro, Azuay y Cuenca participa al erario nacional no se compadece con el retorno que tenemos. Es decir, somos los cuencanos, los azuayos, aportamos más hacia el desarrollo del país, pero recibimos menos, lo cual da a entender que hemos sido históricamente relegados, y lo poco o mucho que hayamos podido avanzar como región se debe al trabajo, al esfuerzo grande de la gente. Pero hay que seguir haciendo la voz de protesta, nuestro apoyo a Martín, nuestra solidaridad, porque además son reclamos justos. Un dato que nos explicaba, ¿no?, en proporción para entender estas asimetrías. Proporcionalmente al año se recibe 70 centavos por habitante para la promoción cultural, mientras que en Quito superan los $3 por habitante. Es decir, las asimetrías son grandes. Y en el caso de el área cultural municipal, una situación similar, pero que esperamos el señor alcalde pueda comprender esta necesidad y pueda apoyar de mejor manera, tanto más que estamos a las puertas. En este 1 de diciembre se ajustan 20 años de la declaratoria de Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y el próximo 3 de noviembre del 2020 celebramos el bicentenario, ¿no? Dos razones creemos importantes para, quizás, y si me permiten, sin minimizar el término, dos pretextos para podernos proyectar como una cuenca dinámica diferente hacia el futuro. Sí, quizá es momento de hablar de una segunda liberación, de una segunda independencia, sobre todo concebida como un empoderamiento de derechos que tiene la ciudad de Cuenca, que tiene la provincia de Azuay, que han sido conculcados históricamente con esta forma en que le ha relegado el centralismo. Toda esta época en donde Cuenca ha sido relegada queremos recuperar. Pues no es promoción política, pero nosotros nos pertenecemos a un movimiento político, se llama Renace, cuyo nombre se lo asumió justamente en esa línea, que esperamos que Cuenca renazca, se vuelva a proyectar a una Cuenca de futuro más amigable, más cercana, más real, más humana, más ciudadana. Y en esa línea también coincidimos en mucho con las líneas de discurso de alcalde Palacios, y creemos que desde esta realidad podemos hacer este lanzamiento, y dentro de estas nuevas posibilidades de Cuenca es una Cuenca cultural, una Cuenca patrimonial. Está entre los retos inmediatos a cumplir poder ponerle en marcha la ordenanza, ojalá podamos aprobarla en segundo debate, una ordenanza en la que pretendemos hacer un plan especial para el manejo del centro histórico. Cuenca peligrosamente en su centro histórico se está convirtiendo en un espacio nada más, en las noches sobre todo, un poco fantasmal. No hay cuencanos viviendo en el centro de Cuenca. Sí, además que la seguridad ha empeorado, está muy inseguro el centro histórico. La inseguridad, la iluminación, carambas, lamentablemente debemos decirlo, el tranvía contribuyó en estos últimos años en gran medida a que los ciudadanos salgan del centro histórico. Y pues ahora hay ese gran reto, y esto es lo que un poco se pretende de este nuevo plan. Y es ineludible hablar de este literalmente eje transversal de la ciudad de Cuenca, el tranvía. ¿Qué ideas se debaten sobre el futuro de este gran problema que tiene Cuenca? A ver, el tranvía, más allá de las problemáticas grandes que le han convertido en una novela sin fin, llevamos alrededor de 6 años los cuencanos esperando que se ponga en marcha el tranvía, y hemos sido objetos quizás de engaños, porque se nos ha dicho en reiteradas ocasiones que para X fecha estaría listo para operar, pero estas fechas no se han cumplido, estos plazos se han postergado cada vez más, y finalmente el alcalde actual, en base a sus análisis, ha dicho pues que
En un primer momento decía que no menos de 7 meses más para ponerlo en marcha. Luego, cuando entiendo que con datos más certeros se había analizado, ya ni se atreven a dar una fecha, lo cual es grave, y más bien le hemos motivado al señor alcalde que por favor lo tomemos como la urgencia mayor que Cuenca necesita en este momento, pues no se compadece ni con la inversión realizada, que supera ya los 240 millones entre los varios datos que se nos han indicado. 300 millones. Otros ya sí empiezan a hablarse de que superan quizás los 300 millones. El dato, pero bueno, aparte de lo económico, es la problemática en todo el eje vial, sobre todo en la parte que pasa por el centro histórico, está pauperizando las viviendas, los comercios, mucha gente que ha quebrado en sus negocios. Hay calles que podríamos calificarlas como muertas, hablando en cuanto a actividad. Vayamos a la zona occidental de la Mariscal Lamar, por ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos allí? Ni siquiera circulación vehicular. Mire usted, ante las últimas declaraciones que hacía el señor alcalde, y quizás algo que nos preocupa, ¿no? Los moradores del sector parecería ser que ya han bajado la guardia, como que se han dado por vencidos, porque ya no se escuchan los reclamos que hacían antes. Pero pues informalmente nos encuentran y nos dicen: Omar, por favor, si no va a funcionar el tranvía, por lo menos quiten esos hormigones que han puesto, normalicen para nuestra situación, que eviten circular los vehículos, por lo menos se vuelva a una dinámica algo similar a lo que se tenía hace unos años. No entendemos por qué no se permite el tráfico vehicular fluido en la calle, en la Mariscal Lamar. No entendemos desde una óptica ciudadana, porque las explicaciones técnicas posiblemente van a ser válidas, pero en este caso lo técnico no es socialmente aceptado. Lo que está sucediendo con la Avenida de las Américas, en lugar de ser el tranvía o al momento una posibilidad de que ayude a fluir la movilidad, más bien está entorpeciendo. Semáforos cada 50, 60 metros en donde le han ¿Sabe usted qué se ha decidido sobre este tema? Se dijo también que se van a tapar las señales en general, incluyendo en esto los semáforos que no están sirviendo para nada mientras el tranvía esté paralizado. Pero hay la posición del concejal Alfredo Aguilar, que el día sábado nos decía que eso no debería suceder, primero porque va a haber una obsolescencia acelerada de esas máquinas sin circular, y por otra parte de que era parte de un entrenamiento a la ciudadanía que no debería dejarse. Pero esto tiene un costo, mantener esas máquinas circulando ya trascendió, cuestan como $1 millón mensuales a la ciudad. Correcto. Hay realidades que ya son imposibles de cambiarlas, ¿no? El hecho de que se lo puso en marcha el tranvía, en la marcha en blanco que se le llamaba, fue una decisión que era necesaria, pero sobre la esperanza de que ya de inmediato se iba a poner en servicio, sin saber los detalles posteriores en los que hacen que esta marcha en blanco le haya acelerado los procesos que finalmente no pueden terminar en la plenitud del servicio del sistema tranviario. Una vez que ya arrancó el sistema, ciertamente parte de la verdad técnica es que no puede pararse. Costaría demasiado en términos técnicos, en términos de sincronización y en términos de puesta a punto del sistema para que vuelva a operar. Sin embargo, habrá que llegar a ese equilibrio técnico y ese equilibrio social. Y también económico. Y bueno, del económico las cosas son irreversibles, pero salvo que los contratos de los funcionarios, de los empleados del sistema tranviario se los deshaga, cosa que sería, creo que, absurda, ¿no? Habrá que seguir, y Cuenca tendrá que seguir pagando ese costo inutilizado al momento. Entendemos que tendremos que asumir estas pérdidas momentáneas. Y en lo que se refiere a la propuesta que suena un poco fuera de lugar, ¿no? Taparle al semáforo, es una respuesta válida porque daría lugar a que el sistema siga manteniendo en la sincronización que está prevista en el diseño técnico. Sí, al momento está atentando a la movilidad tan compleja y hay en la ciudad de Cuenca. Pero es una buena solución para, por lo menos de estos meses que vamos a estar sin tranvía, pues darle una posibilidad de mayor movilidad a la ciudad. Yo me sumo a esa alternativa, ¿no? La otra quizás mirada que el señor concejal hacía es de que pues es parte del proceso educativo y de que el cuencano también se acostumbre. Pues yo creo que está fuera de lugar, porque no podemos esperar 7 o meses o más
educándonos o en algo, sí, algo inexistente. Y creo que a casi todos los que nos escuchan nos habrá tocado. Vamos a otra ciudad, no necesitamos meses de aprendizaje para saber manejarnos en un metro o en un tranvía en cualquier parte del mundo. Y sin el afán de echar leña al fuego, como se dice vulgarmente, pero me preocupa que ya hay ciudadanos que se han acercado a decir, miren, Omar, yo creo que es preferible que sellen el tranvía y déjenlo como está, que es una decisión, creo que extrema, que no deberíamos ni siquiera pensar, ¿no? Aunque sí en otras ciudades del mundo han llegado a estos niveles. Es tan inviable que ha quedado como un juguete. Quizá era la decisión más correcta que se debía haber tomado cuando iniciaba Marcelo Cabrera su administración. No se lo hizo. Tenemos una inversión gigantesca, una deuda de la ciudad muy grande y este problema que parece una papa caliente que no sabemos qué hacernos realmente los cuencanos. Y el problema es crítico porque quizás el problema no solamente es del tranvía como tal, y esto lo decimos insistentemente, y quizás los ciudadanos que nos escuchen también debemos acostumbrarnos. Tenemos que hacer un cambio de costumbres del cuencano, porque la movilidad como tal es un sistema más complejo en donde el tranvía es un factor. Así es. Paralelo o similar a la puesta en funcionamiento del tranvía. Se debe realizar un cambio en las rutas y frecuencias del sistema de buses. Caso contrario, no tiene sentido. El tranvía no es un elemento más para competir con los buses, sino más bien debería ser complementario. Y en esto, como también lo hemos venido insistiendo, el tranvía, el sistema de buses urbanos debe conectarse con la movilidad rural. Cuenca ya se ha desarrollado de tal manera que es inevitable, es urgente y además es justo que en todo el pensamiento de desarrollo de la ciudad esté latente el desarrollo urbano-rural. Pues bueno, todavía seguimos diciendo rural a nuestras parroquias hermanas que son cercanas y que prácticamente ya están siendo parte de la urbanidad, de Baños, Ricaurte, El Valle, en donde hace unos años ciertamente que hablar de Baños era un lugar quizás lejano, pero este momento es parte ya de la cotidianidad de la Cuenca. Lo cierto es que para el municipio de Cuenca, tanto para la administración municipal como para su cuerpo político, que es el de los concejales y el propio alcalde, si bien aún es tiempo de diagnóstico, tiene que llegar ya muy pronto el momento de toma de decisiones que ojalá sea también sinónimo de generación de soluciones para esta ciudad. Y habrá que llegar a ese consenso de soluciones, como usted bien lo comenta, y en esto estamos, me parece que los 15 concejales que conformamos el Cabildo conjuntamente con el señor alcalde, en esta misma intencionalidad de buscar las formas, las maneras de ponerlo en marcha lo más pronto posible. Aspiramos que el señor alcalde y los funcionarios que están asociados a esta problemática encuentren las alternativas más inmediatas, puedan solventar las urgencias y quizás los elementos más delicados pues también pueda tener una salida lo más pronto posible. Los primeros días del mes de julio se va a tener un momento crucial dentro del proceso de litigio que se tiene en Chile en la mediación arbitral. Esperemos que sea favorable para la ciudad y sobre todo que se solucione lo más pronto, para que es parte de los factores por los cuales no se puede poner a operar el tranvía. Entendemos, según lo que nos ha explicado el señor alcalde, que el tranvía, y esto puede sonar un poco preocupante, ¿no? Ni siquiera es de los cuencanos todavía, técnicamente hablando, del tranvía, porque no se ha entregado la obra a Cuenca como tal. Desde ahí es parte de la preocupación, ¿no? Tenemos un tranvía que no es nuestro todavía y esperamos que se vayan solventando esto y a la brevedad posible. Ojalá en este mismo año quizás podamos ya verle en operación al tranvía, que es lo que aspiramos la mayoría de los cuencanos. Bien. Si no, se va a seguir siendo parte de una novela sin fin. Así es. Queremos agradecerle por su presencia al ingeniero Omar Álvarez, concejal del Movimiento Renace, quien preside la Comisión de Centro Histórico. Muy amable por el espacio. Quizás en otro momento podamos conversar sobre temas que se están trabajando en miras a celebrar 20 años de declaratoria de patrimonio cultural y también preparar los cuencanos, ¿no? Desde un ambiente de fiesta, de celebración, este bicentenario nos permita, como usted bien decía, una nueva independencia de Cuenca. Una Cuenca que se proyecte en este siglo XXI como una Cuenca más de futuro, una Cuenca más humana, más cercana, más incluyente, una Cuenca en la que podamos seguir disfrutando de este gran tesoro que nos hemos podido construir, que hemos heredado de nuestros ancestros, cuna de grandes poetas, deportistas
gente de ciencia, que nos enorgullece tanto y que pues hace que la amemos sin medida. Será una cuenca de esperanzas a propósito de preparándonos a este tercer centenario de vida republicana. Gracias nuevamente al ingeniero Omar Álvarez, concejal del Cantón Güemes.